tenido, mejor dicho, un proceso relacionado con estas sentencias, con estos procesos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Invito al licenciado Roswald Gregorio Solórzano, quien a la vez representa al Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, SITOJ. Tiene la palabra, licenciado. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorables diputados, señores magistrados, porque para mí siguen siendo magistrados. No, yo no doy por hecho que esas sentencias son inconstitucionales. A todos los que están con nosotros hasta esta hora, yo creo que es un gran sacrificio, pues está por ahí ya pendiente el partido de la Selección Nacional, a quien le deseamos, por supuesto, que sea lo mejor posible. Y ojalá la Sala de lo Constitucional no lo vaya a declarar inconstitucional si pierden, ¿verdad? Ojalá, porque ya eso sería el acabose. Perdonen que empiece así, pero es que ya tenemos bastante rato de estar aquí juntos y más de alguno ya de estar un poquito aburrido, y no pretendo ser bufón ni nada que se parezca, pero hay que un poquito calmar los ánimos, ¿verdad? Y yo quería decir, sin faltar el respeto a ninguna de los ponentes, ¿verdad? Pero quizás voy a decir una chabacanada, ¿verdad? Pero de repente el peligro es que la Sala de lo Constitucional, así como está fallando, ordene que los hombres en el país nos tengamos que ponernos vestidos. Y como la Sala de lo Constitucional, sus resoluciones son inapelables, vamos a tener que ponernos vestidos todos los hombres. Es que el problema aquí radica en que, por ejemplo, yo, con el perdón que me merece, pero nosotros hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad, y escuchábamos en un medio de comunicación a un magistrado, específicamente el magistrado Florentín Meléndez, que decía que nuestro recurso no fue atendido y no somos justiciables porque somos sindicalistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Sala de lo Constitucional también ahora se abroga el derecho de estigmatizar a los ciudadanos, o quizás de señalar si son ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, o a quienes sí quienes sí van a ser justiciables y quienes no van a ser justiciables. Creo que hasta eso hemos llegado. Nosotros estamos profundamente preocupados por el funesto episodio que nos está tocando vivir en la Corte Suprema de Justicia, pues todos somos empleados. Estamos preocupados porque ya falta poco tiempo para que tomen posesión los nuevos magistrados, y por lo que está sucediendo creemos que no va a ser así. Y entonces nos preocupa, por ejemplo, el hecho de que irán a haber salarios. Ahí hay algunas licitaciones que ya van en marcha, se irán a detener algunas cuestiones que están pendientes, y por supuesto magistrados que tenían resoluciones, y específicamente en la Sala de lo Penal, que yo comparto. Pues la magistrada, decía la magistrada Fortín, que se corre el riesgo que al haberlos declarado inconstitucional, porque no comprendemos, francamente, en nuestro humilde entender, no comprendemos cómo es que la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional a los magistrados de la generación 2006, pero los habiliten ahí mismo. Pues no logramos comprender si habrá alguna figura jurídica que se pueda registrar en la Constitución de este hecho. Más bien lo que hemos escuchado es leguleyada, ¿verdad? Hemos visto que los procesos estos de inconstitucionalidad, en sus primeras 20 páginas no hay argumentación, no hay nada. Y hay que decir que también, al revisar detenidamente estas sentencias, no se encuentra un artículo de la Constitución el cual se esté atacando, sino más, no la comprendemos francamente. Pero nosotros también queremos hacer extensivo a esta Asamblea Legislativa nuestra preocupación, porque parece ser que los aliados por la democracia y esas 130 organizaciones de las que hablaba el licenciado, parece que solo les interesa la declaratoria de inconstitucionalidad de los magistrados del 2006 y de los magistrados del 2012, pero no les interesa hablar de cómo nos declaran improcedente nuestro recurso de inconstitucionalidad los mismos magistrados a los que nosotros habíamos recusado. Recusamos al magistrado Belarmino Jaime, al magistrado Florentín Meléndez, al magistrado Sidney Blanco, al magistrado Rodolfo González, y ellos mismos nos declaran improcedente la pretensión, ¿verdad? Y entonces nosotros nos encontramos aquí, a todas luces, evidentemente, ante un delito penal. Creemos que el delito de prevaricato, que por supuesto que estamos haciendo nuestro análisis, un análisis muy, muy profundo para determinar, pues, si recurrimos a la Fiscalía General de la República,
Pero más sin embargo no hemos todavía acudido, no porque no tengamos clara nuestra pretensión, no porque no tengamos claro que aquí se ha cometido un delito, sino porque también hemos revisado el problema del actuar del fiscal general. Los magistrados, 9 magistrados o 10 magistrados de la Corte en Pleno acudieron hace meses a donde el fiscal general de la República a presentar una denuncia también, entiendo que por el mismo delito, y hasta este momento, a pesar de que el artículo 17 del Código Procesal Penal señala los plazos y señala que si no son delitos de realización compleja deben de resolverse a más tardar en 4 meses una petición de un ciudadano, o archivar o proceder a requerir, aún a pesar de eso el fiscal general no ha requerido, entiendo que no ha archivado, no ha hecho ninguna argumentación sobre el tema. Entonces creemos nosotros que quizás la misma suerte va a tener nuestra denuncia. No más, sin embargo, vamos a recurrir a hacer la denuncia penal que corresponde, porque consideramos que, como decía el licenciado de Fusades, aquí nadie está exento, ¿verdad?, de que si comete un delito debe ser juzgado por lo tal. Pero yo diría que el meollo o la médula espinal de este grave problema que en este momento estamos enfrentando es precisamente este hecho, que no se quiere atender. Y es que, fíjense cómo yo, sorprendido, porque se dice de que no tienen los magistrados del 2006 y del 2012, no tienen moralidad notoria. Yo me pregunto, por ejemplo, la magistrada Rosa María Fortín, que ahora está presente acá, me pregunto, después de toda una carrera judicial de casi 30 años, entiendo que 30 años, bueno, yo la conozco desde hace 18 años como juez, ¿verdad? Me pregunto cómo es que no tiene moralidad, o de qué manera fue que dijeron esa frase en la resolución. Me pregunto cómo se argumenta el doctor Ovidio Bonilla, que en la actualidad es magistrado suplente en la Sala de lo Constitucional también, que no tiene moralidad notoria. No entendemos, francamente, no entendemos por qué razón entonces fue electo como magistrado suplente en la Sala de lo Constitucional. Pero lo que sí entendemos es que si habrá moralidad notoria en 3 magistrados, ¿verdad?, de la generación 2009, me refiero específicamente al magistrado Belarmino Jaime, al magistrado Rodolfo González y a la magistrada María Luz Regalado, que son incorporadas en ese evento como por arte de magia, como sacada de la chistera, son incorporados en un listado del cual no aparecían en el listado original del Consejo Nacional de la Judicatura, ni por supuesto tampoco fueron electos por los gremios más representativos de los abogados, pero aparecen incorporados ahí. Y luego también en una negociación, según conocimos, una negociación en Casa Presidencial, prácticamente son electos y solo los llevan a la Asamblea Legislativa a hacer la formalidad de levantar la mano y de jurar. Entonces, a todas luces, esta es una inconstitucionalidad. Si me van a preguntar, porque me lo han estado preguntando en algunos medios cuando hemos hablado y preguntaban, mire, ¿y por qué lo están presentando hasta este momento? ¿Por qué hasta este momento están argumentando eso? Si me van a preguntar eso, yo quiero responderles de esta manera. Es que resulta que el magistrado Belarmino Jaime, el magistrado Rodolfo González, específicamente ellos dos, porque están en la Sala de lo Constitucional, están declarando inconstitucionales a la generación del 2006 y la generación del 2012. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué 2 magistrados inconstitucionales a todas luces? Que no se quiera poner en el contexto, que no se quiera discutir en los medios de comunicación, que los que abogan por estos magistrados no lo quieran reconocer y no lo quieran decir, no significa que no haya una inconstitucionalidad de parte de ellos, y nos parece incongruente, incorrecto, deshonesto que estos magistrados que ilegítimamente están en la Sala de lo Constitucional declaren ilegítimos a otros magistrados. Entonces, en razón de ello es que nosotros acudimos a interponer nuestros recursos, y quiero decir que estamos haciendo la valoración de volver a recurrir, porque hay que decir que ni siquiera entraron a conocer el fondo del asunto, ni siquiera entraron a conocer el fondo del asunto, por lo tanto nos dejan expedito el derecho de recurrir nuevamente. Pero quiero también señalar en la parte de la resolución que nos notificaron cómo es que los magistrados arguyen
como en 6 ocasiones, ustedes creo que tienen esta resolución de ellos, arguyen como en 6 ocasiones, que son un auténtico tribunal constitucional. Y hombre, yo les pregunto, señores diputados, ¿ustedes saben si se eligió en alguna ocasión un tribunal constitucional? Porque entiendo que es una sala de lo constitucional. Es más, han llegado al extremo de declararse como un órgano constitucional. Yo entendería que como órgano constitucional deberá entenderse como un cuarto poder, como un cuarto órgano del Estado. Y entonces a partir de eso uno se pregunta, miren, esto es así. Y yo quisiera preguntarles, honorables diputados, ¿por qué razón se ha permitido que esto llegue hasta acá? En el 2009, la señora abogada Michelle Gallardo de Gutiérrez presentó un amparo porque ella consideraba que se le habían violentado sus derechos constitucionales. Y estos magistrados que recién llegaban en ese momento, una vez llegan, ellos mismos dejan sin efecto la medida que impedía su nombramiento, porque quiero señalar que la anterior Sala de lo Constitucional admitió la demanda incoada por la abogada Michelle Gallardo de Gutiérrez y suspendió inmediatamente y provisionalmente los efectos del acto reclamado. Una medida cautelar que ha de entenderse, dice, en el sentido de que la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de realizar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo comprendido entre el 1 de julio del año 2009 y el 30 de junio del 2018. Ellos llegan inmediatamente electos y lo primero que hacen es quitarse los estorbos, las piedras del camino y dictan un sobreseimiento en relación a este caso. Podrán preguntar si es que conocen la resolución, me podrán decir, mire, sí, pero es que la abogada Michelle Gallardo había desistido de su pretensión. Pero independientemente de que haya desistido de su pretensión, no eran ellos los que debían de conocer, pues debido a que era precisamente de la elección del 2009, de la generación 2009 de la que se estaba hablando. Entonces consideramos que desde hace mucho tiempo debió haberse puesto un freno a esta situación y en este momento nosotros nos sentimos bastante preocupados porque nos preguntamos, ¿irá a ir esto a la Corte Centroamericana de Justicia? Que es legítimo que la Asamblea Legislativa acuda, de ser necesario, acuda a esa instancia supra, ¿verdad? Fíjense que también el magistrado Rodolfo González, que es uno de los suscriptores de estos recursos, de estas sentencias, habla de instrucción y moralidad notoria de los magistrados de la generación 2006 y magistrados de la generación 2012. Yo les ruego que tomen nota de un expediente que se encuentra en el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador contra el magistrado Rodolfo González por agresión a su esposa. Esto está siendo grabado, lo están viendo, ellos también lo están viendo y no tengo problema con decirlo. El expediente tiene la referencia SSF2-916 7LDI-2004 pleca 6. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que el que golpea a su esposa, que ha estado procesado, se atreve a referirse de otros magistrados de los cuales no se ha hecho ningún señalamiento? Y si se ha hecho no lo sé, pero habla de instrucción y moralidad notoria. ¿Habrá moralidad en este magistrado que golpea a su esposa y que ha estado procesado en el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador? Aquí tengo el expediente, que de repente a saber si lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero quiero señalar también que hay que revisar el artículo 85 de la Constitución, en la que se señala la forma de gobierno y que en una de sus partes dice textualmente que la representación del pueblo se ejercerá a través de los partidos políticos. No dice que será la Sala de lo Constitucional la que representa al pueblo. Y esto prácticamente se le ha intentado vender al pueblo. Quienes representan al pueblo son los partidos políticos representados en ustedes, los diputados, cuando son electos. Y el engaño y el vicio que hay detrás de esto es precisamente eso, que es la Sala de lo Constitucional la que ahora se abroga el derecho de representar al pueblo.
Hablaba un jurista en un medio de comunicación y decía que eran legítimas las inconstitucionalidades de esta elección del 2006 y del 2012. Y decía él que eran legítimas porque en el 2012 debieron de ser los diputados electos los que tuvieron que haber conocido y los que tuvieron que haber elegido a los nuevos magistrados. Y yo me preguntaba, ¿y habrá algún diputado que no ha sido electo? Me preguntaba, ¿habrá algún diputado que no ha sido electo? Porque yo entiendo que si uno se expone ante la opinión pública, ante el pueblo, se inscribe en su partido, en el partido que corresponda a cada quien, y dice, voy a ser diputado, soy candidato a diputado, inicia como candidato a diputado. Y pasadas las elecciones, si la correlación de los votos, si el pueblo decidió por esta persona y logra obtener los votos necesarios, se convierte en diputado. Y si no, a lo más que llega es a candidato o aspirante. Pero yo no conozco un diputado que no haya sido legalmente electo. Y algunos juristas que han estado haciendo estos señalamientos señalaban precisamente eso, que deberán de ser los diputados electos los que elegirán. Yo no conozco un diputado que no haya sido electo, ¿verdad? No conozco uno. El artículo 83 habla de que la soberanía reside en el pueblo. Y el 87 se reconoce el derecho a la insurrección. Yo no estoy hablando de que en este momento incitemos o ya hagamos el llamado a la insurrección, pero sí estoy hablando de que no es cierto que solamente la Sala de lo Constitucional tenga el derecho de ver por la constitucionalidad del país. El soberano somos todos, el soberano es el pueblo en general y tenemos el derecho todos de velar por la constitucionalidad de este país, porque precisamente ahí nos garantizamos la democracia. Yo les pido a ustedes, señores diputados, tutelen nuestro derecho, porque entendemos que estamos haciendo un análisis jurídico para ver si la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tutelar nuestra sentencia que no ha sido atendida. Como un organismo supra, estamos haciendo el análisis, no podemos concluir que ya estamos convencidos de que podemos recurrir, pero ustedes sí pueden recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia y les pedimos de favor que tutelen nuestro derecho, porque no se vale que solo porque nos digan que somos sindicalistas, entonces no somos justiciables, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en este momento. Les agradezco mucho y estoy aquí a sus órdenes para preguntas. Gracias, licenciado Solórzano. Se abre la oportunidad para hacer preguntas. Una pregunta, licenciado. Específicamente, ¿cuál es el alegato de ustedes para demandar la inconstitucionalidad del nombramiento de los magistrados que ustedes ya han señalado? Sí, correcto. El 186 de la Constitución es el que nosotros argumentamos. Por eso nosotros sostenemos que la elección de los magistrados de la generación 2006 y la generación 2012 son absolutamente válidas y constitucionales, porque señala el 186 que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa, situación que sucedió en el 2006 y que sucedió en el 2012, ¿verdad? Y además ellos señalan, el artículo 186 señala que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determina la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Como es de hacer notar, honorables diputados, el doctor Belarmino Jaime, el doctor Rodolfo González y la licenciada María Luz Regalado no fueron legalmente electos, no fueron constitucionalmente electos, pues ellos no aparecían en el listado de las 30 personas que envió el Consejo Nacional de la Judicatura, no fueron electos por los gremios más representativos de los abogados, más por ahí conocimos que fue una negociación en Casa Presidencial. Entonces esto contraviene el artículo 186 de la Constitución y es en razón de ello que nosotros argumentamos que la elección de los magistrados del 2009 es completamente inconstitucional y demandamos que se escuche esta posición porque esta es la almendra del asunto, este es el meollo del problema y son ellos precisamente los que han generado toda esta crisis y que a mí me sorprende que no se diga que hay crisis, porque ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que esperamos? Que los salvadoreños saquemos el machete y empecemos a volar cabezas.
que rompamos las vitrinas cuando estemos en una grave crisis que ya no tenemos Corte Suprema de Justicia. Tenemos claro ahorita en este momento que solo hay 4, me parece que 5 magistrados que están atendiendo, que no hacen pleno porque no logran tener el quórum. Ya vamos a llegar al día 1 de julio y entonces los magistrados que todavía están por ahí van a salir y entonces ¿cuántos quedan? Prácticamente entendemos que quedarían únicamente los 5, ¿verdad? Y entonces el magistrado Florentín Meléndez decía que nosotros lo que queremos es generar una crisis institucional. El magistrado Belarmino Jaime decía que en la sentencia, en la resolución que nos dan a nosotros, decía que, se los leo literalmente, en efecto, pretender impugnar el decreto legislativo por medio de la cual fueron elegidos los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional implicaría volver nugatoria la figura del Tribunal Constitucional, ya que de admitirse tal posibilidad se caería en el absurdo de poder declarar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo, con la consecuencia perniciosa de dejar a El Salvador sin Tribunal Constitucional. Conclusión inadmisible según explica UPSUPRA. Quiere decir que en esta resolución los 4 magistrados tratan de ser prudentes y sensatos, por no decir que tratan de blindarse, por no decir que contra ellos no puede haber nada que los contravenga, pero dejar a la Corte Suprema de Justicia prácticamente acéfala, prácticamente sin una mayoría, ahí no hubo prudencia, ahí no hubo sensatez. Entonces, uno se pregunta, inclusive parece que el doctor Cuadra hacía el señalamiento, uno se pregunta, bueno, miren, cuando cuando le resuelven tan rápidamente a un señor que ahora es diputado, al coronel Sigfredo Ochoa Pérez, nosotros tenemos desde diciembre un recurso de amparo y hasta este momento ni tan siquiera nos han dicho si lo van a admitir o no. Entonces uno se pregunta, bueno, y entonces aquí a quién respondemos, ¿verdad? Esa es la pregunta que queda.